Hermanos, vamos a Lucas 18, del 9 al 14. Vamos a ver hoy la parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa, o sea, el publicano, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Señor, por favor, te lo pido, Señor. Ay, Padre, haznos ver de verdad lo pecaminosos que somos, Señor. Que no nos exaltemos, Señor, nosotros, porque mire, toda dádiva y todo don perfecto proviene de ti. Quiere decir que cualquier cosa buena que haya en nosotros es porque tú nos la has dado, Señor. Y Padre, que no despreciemos a ninguno, Señor, que no ha llegado a los caminos de Cristo, porque nosotros estábamos aún peor que esas personas, Señor. Yo te lo ruego, Padre Santo, pero que a la vez seamos agradecidos por el Señor, con Cristo, por haber sido propicio a nosotros, Señor, cuando estábamos lejos, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obra hoy con poder, obra hoy, obra, Señor, en las personas que no conocen en el Evangelio. Te lo pido, Señor, cualquier persona que escuche este mensaje, Señor, por internet, te doy gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Entonces vamos a ver hoy la parábola del fariseo y el publicano. ¿Cuál es el énfasis de esta parábola? Lo dice la misma escritura. Nos dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Con qué tiene que ver? Con la justicia propia y el orgullo, con el fariseísmo. Con eso tiene que ver. ¿Qué dice Matthew Henry con respecto a esta parábola o al tema de la parábola? Esta parábola era para convencer a algunos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban al prójimo. Dios ve con qué disposición y propósito vamos a Él en las santas ordenanzas. Hermano, al Señor nosotros no lo podemos engañar, y eso es algo que nosotros debemos tener siempre presente cada vez que nos presentamos ante Él, ya sea en oración, leyendo la palabra, pero principalmente orando, hermanos. Porque mire, nosotros podemos engañar al vecino orando, todos lo podemos hacer, pero nosotros no podemos engañar al Señor. El Señor conoce muy bien lo que nosotros hacemos, la intención del corazón de nosotros. En una fuente reformada con respecto al arrepentimiento, pero basado en la humillación, no definiendo lo que es el arrepentimiento. Sabemos que el arrepentimiento es metanoia, es darle la espalda al pecado, es ir en esta dirección y después cambiar de dirección, es nacer de nuevo, tiene que ver con eso. Pero hablando con respecto a lo que es la humillación en el arrepentimiento, nos dice: la doctrina del pecado revelada en la palabra de Dios es una muy humillante. Viene hablando del arrepentimiento, es humillante. La doctrina revelada del pecado va relacionada con el pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos presenta a nosotros, al ser humano, meramente como ignorantes y necesitados de enseñanza. Eso no es el problema de nosotros. Ni nos presenta simplemente como débiles y necesitados apenas de un tónico. En cambio, sí revela que tú y yo estamos espiritualmente muertos y que carecemos de cualquier justicia y rectitud que nos dé algún mérito ante Dios. Significa que espiritualmente carecemos de fuerza, somos totalmente incapaces de mejorarnos a nosotros mismos, estamos expuestos a la ira de Dios y no podemos realizar ni una obra que sea aceptable para un Dios santo. Hermanos, ahí está el punto. De eso se trata precisamente el Evangelio.
Se trata de que entre el hombre y Dios hay un abismo tan grande, tan gigante, a causa del pecado, que nosotros no podemos llegar a Dios, no somos aceptos ante Dios. No estamos, ninguna buena obra nos permite llegar a Dios, no nos permite, no podemos, estamos totalmente manchados por el pecado. Mire, tal vez usted y yo hemos escuchado, los que llevamos mucho tiempo en el Evangelio, hemos escuchado muchas veces esto, pero yo me temo que no lo entendemos como es. Me temo que no hemos dimensionado eso. Mire, nosotros nunca nos podemos cansar de explicar el Evangelio. Decía Spurgeon, siempre repito esta frase: caballero, ¿no hay Cristo en tu sermón? Bájate y vuelve a subir el día que tengas algo que valga la pena decir. La iglesia moderna se cansó de predicar el Evangelio. Eso fue lo que le pasó a la iglesia moderna. Por eso, cuando usted lee Apocalipsis, usted dice: yo estoy a la puerta y llamo. Está fuera de esas iglesias, porque se cansaron de explicar el Evangelio. Se cansaron. Entonces, por eso usted siempre ve en los mensajes de la iglesia moderna, son mensajes únicamente, entre comillas, prácticos. Son mensajes 1, 2, 3, 4, primero, segundo, tercero, cómo yo afronto mis problemas, ese tipo de cosas. Y vemos las consecuencias de ello. Mire, nosotros, decía Pablo, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Ese es el Evangelio. Y eso nos va a llevar a vivir una vida recta ante los ojos del Señor, al verdadero creyente. Porque ese va a ser el motor que nos impulsa a nosotros a vivir la vida cristiana. ¿Qué dice Santiago 4, del 6 al 10? Santiago 4, del 6 al 10. Dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso es importante el Evangelio, porque es que el Evangelio nos dice precisamente eso. Nos dice el Evangelio que usted está mal, que usted está muerto, que usted ha pecado, que usted va a condenación, que usted merece la ira de Dios, que usted merece el infierno eterno por sus pecados. Eso es lo que nos dice el Evangelio. Y el Evangelio nos humilla delante de Dios. Por eso esta parábola va enfocada en eso. Nos humilla delante del Señor. Por eso ahí nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, dice, sigue ahí, pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ese es el mensaje del Evangelio, hermanos. Es que usted se humille delante de Dios. Por eso es que, ¿quién le ha pedido cuentas a Dios? Nos dice la Escritura. ¿Quién puede pedirle cuentas a Dios? ¿Quién le puede exigir a Dios? Esa fue la gran enseñanza que el Señor le dio a Job y nos muestra en el libro de Job. Que yo no le puedo reclamar a Dios por nada. Humíllese delante del Señor. Que todo usted, el aire que respira, es gracia de Dios. Si usted se levantó hoy, ya es gracia de Dios. Hermano, nosotros debemos entender eso. Y cuando nosotros pidámosle, tal vez no lo entendamos bien, yo acá ni siquiera lo entiendo bien. Pidámosle al Señor eso, pidámosle: mire, Señor, perdónanos por ser tan soberbios, por ser tan orgullosos, por ser tan amadores de nosotros mismos. Pidámosle eso: Señor, mira, por favor, mira, todo lo que yo tengo es pura gracia, es pura misericordia, hermanos. No merecemos nada, hermanos. Así debemos entender el Evangelio. Y cuando nosotros entendemos eso, hermanos, créame que vamos a vivir la vida mucho más felices. Ahí sí la vamos a ver felices. Porque cuando llegan pruebas, dificultades, tribulaciones, vamos a ver que eso es para la gloria de Dios. Y no vamos a estar con el corazón herido y reclamándole a Dios por las cosas que nos están pasando. Voy a entrar en un segundo. Vamos a ver 3 capítulos. Ya el primero era una introducción, en el segundo vamos a hablar del fariseo, en el tercero voy a hablar del publicano, y en el último capítulo voy a hablar del arrepentimiento renovado. Y ya les explico de qué se trata eso. El fariseo: había orgullo, justicia propia e hipocresía. Nos muestra esta parábola. En el verso 11 y 12, ¿qué nos dice? El fariseo puesto en pie. Mire que todo lo que dice la palabra tiene un sentido. Puesto en pie.
¿Qué nos muestra eso? El orgullo del fariseo. No es que usted no se pueda parar, no es que usted no pueda orar parado, no estamos hablando de eso, pero nos da algo espiritual acá, puesto en pie. Oraba consigo mismo de esta manera. Él no oraba con Dios, él no tenía comunión con Dios, él estaba orando con él mismo, él se estaba exaltando al mismo mientras oraba. Dios, te doy gracias. Mira la hipocresía. Oraba consigo mismo, pero entre comillas le daba gracias a Dios. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y viene acá, muestra sus buenas obras. Muestra sus buenas obras. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, ¿cómo se presentaba el fariseo? Con sus buenas obras. Mire, Señor, mire lo que yo hago. Mira el trabajo que yo tengo para ti. Mira yo todo lo que he hecho por ti. Mira yo cómo evangelizo. Mira yo cómo ayuno. Mira yo cómo oro. No, Señor, así no podemos, hermanos. Es pura gracia. O sea, ¿qué nos dice el Señor? Siervos inútiles. Es que eso es lo que usted debe hacer de todos modos. Lo que hiciste es un siervo inútil. O sea, nosotros no. Por eso Pablo decía, mire, he hecho muchas cosas, decía Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y ahí en el verso 14 ve, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Por eso el Señor dice, ese no volvió a la casa justificado. Dice Matthew Henry con respecto al fariseo, lo que dijo el fariseo demuestra que él tenía confianza en sí mismo, de ser justo. O sea, él confiaba en sus buenas obras, él tenía justicia propia. Mire que estamos hablando del evangelio precisamente, estamos hablando o de salvación por gracia y por medio de la fe, o de salvación por obras. Eso es lo que estamos mostrando acá y es lo que nos muestra esta palabra. Podemos suponer que estaba exento de pecados groseros y escandalosos. Probablemente él no era una prostituta, no era un ladrón, no era el recaudador de impuestos, no era el drogadicto, no era la persona que estaba allá en la calle tirado, no era el violador, no era Garabito, no era Hitler, no era Stalin, no era nada de eso. Todo eso era bueno y encomiable, está bien, no está diciendo que está bien que está mal que uno haga eso, ¿no? Lógicamente, pues un cristiano no puede practicar ningún pecado escandaloso, eso se da por hecho. Miserable es la condición de quienes no alcanzan la justicia de ese fariseo. Por eso la Biblia también nos dice, su justicia debe ser mayor que la de los fariseos. Y no se refiere a la justicia de Cristo precisamente, se refiere a nuestro modo de vivir y nuestra rectitud delante de Dios por haber sido transformados y con un corazón regenerado. Dice, aunque él no fue aceptado. Mire, miserable es la condición del que ni siquiera alcanza eso, aunque ni siquiera el fariseo fue aceptado. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Porque él iba a orar al templo, pero estaba lleno de sí mismo y de su propia bondad. No pensaba que valía la pena pedir el favor y la gracia de Dios. Él no pensaba eso. Cuidémonos de presentar oraciones orgullosas al Señor y de despreciar al prójimo, en ese sentido. ¿Cómo es el fariseo? Vamos a ver unos ejemplos. El fariseo, ya se los he dicho, tiene justicia propia. O sea, el fariseo es una representación de todas las religiones humanas fuera del cristianismo verdadero. Esa es la representación del fariseo en la Biblia. ¿Por qué? Porque había alguien que se quería salvar por obras, por ritos, por ese tipo de cosas. Justicia propia, confianza en las buenas obras, en ser alguien correcto que no le hace mal a nadie. Hermanos, existen solo 2 doctrinas en el mundo. Se los decía alguna vez. Existe la doctrina de Cristo y existe la doctrina del anticristo. La doctrina de Cristo es la doctrina de Abel. La doctrina del anticristo es la doctrina de Caín. ¿Qué ofreció Caín? El fruto de su trabajo, obras. ¿Qué ofreció Abel? Un cordero sacrificado. No era el fruto de mi trabajo, era un cordero provisto por Dios. Se mató un inocente en ese momento. Un inocente, representando ¿a quién? A Cristo mismo, el Cordero de Dios. Entonces, existe la doctrina de Cristo y existe la doctrina de Babilonia, de la gran ramera. Toda esa viene allá. Caín es el padre de las religiones, después viene la Torre de Babel, y no es más que eso, llegar a Dios sin Cristo, llegar al cielo por mis buenas obras, llegar al cielo sin Dios, eso es lo que quieren. Dice Mateo 19, del 16 al 22, vamos a ver lo del joven rico. Un poco nos muestra la historia del joven rico.
Mateo 19, del 16 al 22. Al 22. Perdón, Mateo 19, del 16 al 22. Nos dice el joven rico. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Obras, estaba preguntando. Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Es lo primero que le dice el Señor. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Esto nos derriba, nos humilla totalmente. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mire que lo empieza a confrontar con la ley, porque usted le pregunta al impío: ¿y usted por qué va a ir a hacer? No, porque yo soy una buena persona, yo no mato, yo no robo, yo no hago esto. Mire, igualito al joven rico, ya lo vamos a ver. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le muestra la segunda parte de la tabla de la ley, del 5º al 10º mandamiento se lo muestra. El joven le dijo orgullosamente: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, mira, y entonces mire cómo la sabiduría divina, ¿no? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, confrontando con el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento, dijo, miren, Jesús sabía que él no era que no hubiera cumplido que hubiera cumplido sus mandamientos. Él sabía que no, pero dijo, bueno, vamos a probarlo, a ver si es tan cierto como él dice. Y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El amor al dinero. Ninguno puede servir a dos señores. O amará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Entonces lo confrontó apenas con el primer mandamiento. Ya lo descartó totalmente. Le dijo, mira, tú eres un hipócrita, le estaba diciendo. ¿Tú qué me vienes a decir? Tú me llamas bueno. Además, ¿por qué lo llamaba bueno? Porque él no lo llamaba bueno pensando que era Dios, sino pensando que era un maestro bueno. Y entonces le dice, bueno, usted cree que yo soy un maestro, usted no cree que yo soy Dios, entonces ¿por qué me llama bueno? Si solo hay uno bueno, que es Dios. Justicia propia, justicia propia. Tiene también oraciones hipócritas. No se humilla al orar, el hipócrita. Se justifican con vanas repeticiones, como hace el católico romano generalmente. Sin el entendimiento, mire, dice, oraba consigo mismo. Él no entendía lo que estaba orando ni siquiera. O no entendía la dimensión. Mateo 6, del 5 al 13. Devuélvase ahí un poquito. Y vamos a ver lo que es el Padre Nuestro. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, le dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Ellos oran para que los vean. O sea, no es que esté mal que oremos como congregación, lógicamente que no, porque la Biblia nos manda a orar en congregación. Pero ellos lo hacían para ser vistos por los hombres. Probablemente en su vida privada no hacían nada de eso. No se humillaban ante el Señor. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, claro, ya los vieron. Ya se les elevó el ego por eso. Mas tú, dice, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Difícilmente un cristiano que no ore en secreto es cristiano. Difícilmente, creería yo, que una persona que no ore, que no ore, o sea, ¿cómo no va a orar uno si es lo primero? O sea, es una comunión, es como el niño que pide leche. Y orando, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues debéis orar así y da el Padre Nuestro. Miren que cuando usted lee el Padre Nuestro es una oración de humillación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y no la nuestra.
perdona nuestros pecados, líbranos del mal, líbranos de la tentación. Tiene que ver con humillación. Yo necesito del Señor. No es para repetirla simplemente. El Padre Nuestro no es una cosa ahí para uno decir, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. No, hermanos, tenemos que entender lo que estamos haciendo. Porque la Biblia precisamente nos dice, no usen vanas repeticiones. Es para entender un modelo de oración que usted va humillado. Primero reconoce la grandeza de Dios, la gloria de Cristo, la gloria del Rey de Reyes. Y que usted es un pobre miserable que necesita de Él. Así debemos ir ante el Señor. Ay, mire, dice, no vayan, se los leo. Allá cuando les da denuncia a los fariseos, les dice en Mateo 23, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibirás mayor condenación. O sea, ellos iban a donde las viudas, ya vamos a ver un poquito de eso, y la robaban realmente, con pretexto de los diezmos y este tipo de cosas, porque ellos eran los sacerdotes, con todo eso, y como pretexto hacían largas oraciones ellos. Mírenos, Mateo 23 también, del 25 al 28. Ellos están limpios por fuera, y ojalá nosotros no seamos de esos, hermanos. Su justicia está en su religión, en cumplir ciertos ritos, pero hermanos, su corazón está podrido y está muerto. Esa es la realidad. Mateo 23, del 25 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Señor, líbranos de esto. Líbranos a nosotros de esto, por favor. Líbranos, por favor, Señor, de verdad, de nosotros ser como estos. Pero miren, esto es lo que le pasa principalmente también a todas las religiones. Limpian el vaso por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Usted los ve en todos los sentidos. Usted ve a aquellos líderes religiosos y cuando usted lee aquí después Mateo 23 o viene hablando, dice que les encanta los primeros lugares en las plazas, que todo el mundo los vean, que los saluden, les recuerdan personas, ¿no es cierto? La religión católica hace mucho eso. Por ejemplo, usted los ve a Francisco allá, les gustan las plazas, que los saluden y pasan y todo. Exactamente está describiendo eso. Pero por dentro están llenos de huesos muertos. Son sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Y tal vez pasa con muchos pastores, pero también pasa, incluso con nosotros podría pasar, con el creyente común y corriente, hermanos. Que Dios nos libre de estas cosas. Le decía el Señor a ellos mismos: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, mire, decía que como pretexto hacen largas oraciones, se escudaban. Dice, mire, ustedes recorren tierra y mar para ganar un solo prosélito, pero cuando lo atraen, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que lo que estaban. No, vamos a extender el reino de Dios, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer estas cosas, pero utilizan, como dice, se justifican en extender el reino de Dios, pero lo que hacen ellos es abominación, porque no lo hacen por medio de los métodos de Dios. Vosotros sois los que se justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Salen a predicar y salen y le cuentan a todo el mundo. Salen y ayunan y le cuentan a todo el mundo. Oran y le cuentan a todo el mundo. Ahora, hermano, no estoy diciendo que uno no pueda compartir con hermanos. Hermano, mire, tengo este problema, voy a ir a evangelizar. No estoy hablando de eso.
Pero generalmente esas personas lo hacen para mostrar sus buenas obras. Que el Señor nos guarde de esas cosas. Y que el Señor nos guarde porque podemos caer en eso. Circuncisión del corazón, no de la carne. Vayan a Romanos 2, del 17 al 29. Es un falso amor, son don buenos. Ellos ven pecados menores, pero por dentro son peores. Se creían mejores, por eso despreciaba. Aquí el fariseo despreciaba al publicano, lo despreciaba, se creía mejor. Romanos 2, del 17 al 29. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad. Mire, personas que conocían su voluntad. Romanos 2, 17 al 29. E instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Mira, esto cuestiona mucho a un predicador, por ejemplo. A un predicador, mejor dicho, a uno, Dios mío. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se adulterar, ¿hurtas? Tú que dices que no se adulterar, ¿adulteras? Mira, recuerda lo que leíamos allá arriba. Mira al judío, le estaba hablando principalmente al fariseo. ¿Qué decía arriba? Devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacer largas oraciones. Predicaban contra el robo, pero robaban a las viudas, estos fariseos. Tú que dices que no se adulterar, ¿adulteras? Cristo les dijo, cualquiera que mira a una mujer con deseo en su corazón, ya adulteró. No, claro, él tal vez no tenía un amante, pero con su corazón estaba adulterando. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. ¿Usted sabe qué hacían los fariseos? Destruían los templos paganos y las imágenes. Tal vez el fariseo nunca, usted jamás iba a ver un fariseo prendiéndole o levantando un altar y arrodillándose ante un altar. Pero ¿sabe qué hacía el fariseo? El fariseo destruían los templos paganos, cogían las imágenes de oro y las vendían y se quedaban con el dinero. ¿Se dan cuenta? Entonces le dice, tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio, le dice. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Eso pasa con los falsos maestros. Por eso el nombre de Dios es blasfemado. Predican contra el robo, pero roban con los diezmos y con las ofrendas. Pate siempre, todo este tipo de cosas. Avancen ahí al verso 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Ellos confiaban en la circuncisión de la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Hermanos, debemos nacer de nuevo. Amén. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice John Bunyan en El progreso del peregrino: ¿puede un hombre por política clamar contra el pecado? Que Dios nos libre. Pero no puede odiarlo sino en virtud de una piadosa antipatía contra él. A muchos he oído clamar grandemente contra el pecado desde el púlpito, y sin embargo han podido tolerarlo bastante bien en el corazón, en la casa y en la vida. ¿Cuánto y con qué energía no clamó el ama de José, la esposa de Potifar, como si hubiera sido muy casta? Y sin embargo fue ella la que solicitó y de buena voluntad fue ella la que solicitó y de buena voluntad hubiera cometido el pecado. Los clamores de algunos contra el pecado son como los de una madre contra la niña que tiene sobre la falda. Escuche bien. La llama sucia y acto continuo la abraza y besa. Regañan al niño, es un ejemplo. Sucia, ¿usted por qué hace eso? No sé qué, y después lo abraza y lo besa. O sea, lógicamente, yo no estoy diciendo que a un niño,
Pero cuando usted lo reprenda, pues repréndalo y que él vea que ha pecado y no le alcahuetee el pecado, lo que estamos más o menos diciendo. Pero mire el ejemplo: la llama sucia y acto continuo la abraza y la besa. Entonces por eso el Señor nos llama al arrepentimiento. En Mateo 3 del 7 al 12, vayan allá por favor. El arrepentimiento es de adentro, consiste en abandonar su justicia propia, es algo del corazón, es someterse a la justicia de Dios, no a la justicia propia. Mateo 3 del 7 al 12. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, estaba hablando Juan el Bautista, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué tal uno predicara en estos tiempos así? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Es decir, yo voy a esta iglesia, yo voy a esta otra, yo me bauticé, yo soy católico, a mí me bautizaron cuando chiquito, yo hice la oración de fe. Mire, estaban poniendo la justicia en que eran hijos de Abraham, en la carne. Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y eso somos nosotros los gentiles, muertos, resucitados a la vida. Amén. Y ya también, le dice Juan el Bautista, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más, está hablando de Cristo, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Hermanos, que Dios nos ayude, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y todo árbol que no da buen fruto es echado al fuego. Hermanos, vamos a entrar a un tercer capítulo, que es el publicano. Humillado, y así deberíamos estar todos nosotros, sin justicia propia, viendo nuestra inmundicia. Versos 13 y 14 del capítulo base de Lucas 18. Entonces, mire, aquí se rayan algunas palabras que les voy a decir. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. No quería alzar los ojos al cielo. Se sentía indigno de estar en la presencia de Dios, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, estando lejos, estábamos ajenos y separados, ¿cómo es que dice la palabra? Y alejados de la ciudadanía de Dios, estando lejos. Mire, aquí nos habla de alguien que ve su inmundicia, que reconoce su maldad, que reconoce que no es digno de ser llamado hijo de Dios. Matthew Henry nos dice: la oración del publicano estaba llena de humildad y de arrepentimiento por el pecado y deseo de Dios. Su oración fue breve, pero con un objetivo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Bendito sea Dios que tenemos registrada esta oración corta como oración contestada, y que tenemos la seguridad que aquel que la dijo volvió justificado a casa. Así será con nosotros si realmente oramos como Él por medio de Jesucristo. Se reconoció pecador por naturaleza y costumbre, culpable ante Dios. No dependía de nada sino de la misericordia de Dios. Solo en ella confiaba. Gloria a Dios es resistir al soberbio y dar gracia al humilde. La justificación es de Dios en Cristo
Por tanto, el que se condena a sí mismo, no el que se justifica a sí mismo, es justificado ante Dios. El verdadero cristiano también ve su inmundicia, ve su pecado, se humilla ante Dios por misericordia, es consciente de su pecado y de su maldad. Él golpeaba el pecho, recuerden, golpeaba el pecho. Acompáñenme a Lucas 7 del 44 al 50. Esta cita la vimos en alguna predicación, la de la mujer. Lucas 7 del 44 al 50. Nos dice la escritura: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y tú no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Está hablando del Cristo. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos, así ese es el ejemplo de la escritura que nosotros debemos tener. Hermanos, aquí hay tres tipos de personas. Está el fariseo, el que dice: ¿quién es este que también perdona pecados? Ese es el mismo que dice: yo me puedo salvar por obras, yo no necesito de Cristo, yo me salvo a mí mismo, todos los caminos llevan al cielo, yo hago obras, yo no le hago mal a nadie. Don buenos, ellos son don buenos, ellos se justifican delante de los hombres, ellos nunca le hacen mal a nadie, ellos siempre están mostrando sus buenas obras, ellos hacen algo bueno y ya, mírelo, se están justificando, creen que con eso se están salvando. Él tenía justicia propia, él no reconoce la necesidad de un salvador, es una persona religiosa, correcta, moral, él no le hace daño a nadie, él es don bueno. Allí encontramos las religiones, las obras, los filántropos, empresarios que no conocen de Cristo, profesionales que no conocen de Cristo, aquellos que son respetados en la sociedad, pero que son falsos creyentes o que son impíos. Pero también encontramos a Simón, el que dice, al que el Señor le dice: a quien se le perdona poco, poco ama. Algo de justicia propia hay. Sabe que es pecador, pero hay orgullo. Es una persona desagradecida con el Señor. Su cambio no es visible, claro, porque como no era tan malo, tal vez nunca fue rescatado por allá como fueron rescatados otros. Son don buenos también. Pecados socialmente aceptables. Son, entre comillas, cristianos, que puede ser un buen hijo, buen padre, siempre lo fueron, buenos trabajadores, buenos estudiantes. Ellos no son problemas para la sociedad. Pero hermanos, el tiempo dirá si es un verdadero cristiano. Solo el tiempo lo dirá. Porque puede que sí, como que puede que no. Porque el cristiano verdadero se va a humillar ante el Señor, verdaderamente se va a humillar. Dice Spurgeon, o dijo Spurgeon: conocí una vez a un hombre que profesaba que se había arrepentido. Él decía: yo soy salvo, yo estoy arrepentido. Y en verdad su carácter había cambiado externamente. Sí había cambiado, se veía cierto cambio. Pero nunca pude ver que tuviera un dolor real por el pecado. Tampoco vi jamás algunas señales de contrición en él cuando profesó creer en Cristo. Yo consideré que en ese hombre se trataba de un salto estático a la gracia. Y encontré después que tuvo exactamente un salto igualmente estático a la culpa otra vez. Él no era una oveja de Dios, pues no había sido lavado en contrición, en lloro. Pues todo el pueblo de Dios ha de ser lavado en contrición cuando es convertido de sus pecados. Óigame bien, si
usted no ha llorado por su pecado, si usted no se ha arrodillado ante el Señor, si usted no se de verdad ha visto la inmundicia, Señor, por favor, sálvame, ser propicio a mí, pecador. Mira, hermano, así como cuando el niño nace y llora, así el que ha nacido de nuevo llora. ¿Sí me hago entender? Nadie puede venir a Cristo y conocer su perdón sin sentir que el pecado es una cosa odiosa, horrible, pues llevó a la muerte a Cristo. Ustedes que tienen sus ojos secos, sus rodillas sin doblar y sus corazones empedernidos, ¿cómo podrían pensar que son salvos? Olvídese, hermano, olvídese, eso no es lo que nos muestra la Escritura. El Evangelio promete salvación únicamente a aquellos que realmente se arrepienten. Pero ahí está la mujer, aquella que dice el Señor: ¿ves esta mujer, Simón? ¿Ves esta mujer? ¿Ves esta? Sus muchos pecados le son perdonados, por eso amó mucho. Ella es una persona, y así deberíamos ser todos si realmente somos cristianos, que no tenemos nada de justicia propia. Consciente de su depravación, pecados escandalosos, aquí podemos encontrar a la prostituta, al ladrón, al drogadito, aquel que es un problema social, aquel que es una oveja negra, aquel vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. Necesitada de un Salvador, consciente de su maldad, humillada ante Cristo. Se lo explicaba alguna vez cuando expliqué esta cita. Ella con el cabello es la gloria de la mujer, a los pies, que es lo más bajo del Salvador. El cabello, o sea, dio lo más honroso que tiene una mujer, como representación de eso, a los pies de Cristo, bañados en lágrimas. Agradecido, y tienen estas personas cambios muy visibles. Usted claramente puede ver en esas personas un antes y un después de Cristo. Ese es el problema con aquellos cristianos que siempre han sido tan buenos, que siempre han sido, nunca fueron un problema, siempre fueron buenos estudiantes, siempre fueron buenos hijos, buenos todos, o sea, ese es el problema. Yo no estoy diciendo que el Señor no pueda salvar, el Señor salva de todo ello, pero nos tiene que humillar, nos humilla en algún momento y nos hace ver que esos son puras trapos inmundos finalmente, nada de eso importa. Nos hace humillarnos ante Cristo, nos hace ver nuestra maldad, nos hace ver la majestad de Cristo, pero miren aquí como vemos, nos hace ver a Cristo también, porque Cristo se humilló para ser exaltado. Dice: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mira, hermanos, el Evangelio nos humilla porque nos muestra nuestro pecado y maldad, la cual nos deja excluidos del cielo. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermano, todos pecaron. Nos humilla porque nos dice que somos malos, pecadores, malvados, merecedores del infierno, culpables sin excusa. No hay justo ni aun uno. Nos humilla porque nos dice que solo Dios puede salvarnos, pero bajo sus propias condiciones, no bajo las nuestras. A través de Cristo, por los méritos de Cristo, no por los nuestros, por su justicia perfecta, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué es propiciación? Es vindicar el carácter justo y recto de Dios. Cristo hizo eso. Cristo fue propiciación. Cristo satisfizo la ira de Dios, no solamente yendo a la cruz a pagar el precio del pecado con su sangre, sino por medio de la obediencia perfecta a la ley de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros también pudiéramos ser salvos y el Señor nos pueda ver con la misma justicia de Cristo. Nos humilla el Evangelio porque nos muestra nuestra impotencia, que ninguna religión, ningún hombre, ni Buda, ni Mahoma, ni la Virgen María, ni los santos, nada de eso nos puede salvar. Tampoco ninguna obra puede salvarnos del infierno. Solo Cristo puede hacerlo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios. Nos humilla porque Dios no envió a su Hijo al mundo, escúcheme bien, como enseñan en la iglesia moderna.
Dios no envió a su Hijo al mundo por lo mucho que vale el hombre. No, no fue por eso. Nosotros éramos masa de maldad, masa de pecado, sino porque se necesitó la misma muerte del Hijo de Dios para pagar nuestros horribles pecados. Por eso tuvo que enviar a su Hijo, no porque nosotros mereciéramos que Dios enviara a su Hijo. Era la única forma que usted y yo fuéramos salvados. Nos humilla, caemos de rodillas, sé propicio a mí, pecador. Entendemos nuestra maldad, pero también la majestad del Redentor. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto nos humilla, hermanos. En que aún siendo malvados, Cristo murió por nosotros. Hermanos, esto derriba el ego del hombre y resalta la gracia de Dios. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Romanos 3:27. Queda excluida la jactancia, hermanos. Cristo se humilló, pero ¿para qué? Para ser exaltado por los hombres, por el mundo, porque toda criatura se doblará ante Él y doblará sus rodillas. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, Cristo. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Si usted no se humilla en vida a Cristo, se va a humillar en el día del juicio final de todos modos. Entonces es mejor que lo haga en vida, porque hay un camino directo desde las puertas del cielo al infierno, atarlo de pies y manos y echarlo a las tinieblas de afuera. Solo a Cristo, solo a Dios la gloria. Amén. Hermano, hay una esperanza si usted está vivo. Vaya a Cristo, mire por fe a Cristo. Vaya como este publicano: Señor, sé propicio a mí, lava mis pecados. Mire, Él es amplio para perdonar. Mire, eso es una promesa de la Escritura. Es tan simple, pero a la vez tan difícil. Mira a Cristo, mira a Cristo. Mira al Salvador. Algún hermano preguntaba en estos días: así como la serpiente fue levantada en el desierto, así tendrá que ser levantado el Hijo del Hombre. Amén. La serpiente representa, Cristo tomó el veneno del pecado de nosotros. ¿Y qué le decía Moisés a ellos en el desierto? Miren a la serpiente y quedarán salvos, sanados de todo el veneno del pecado. Cristo tomó nuestro pecado, tomó el pecado. Por eso se levantó esa serpiente allá, en representación de lo que iba a hacer Cristo por nosotros. El Evangelio nos quebranta, hermanos, nos quebranta, nos arrastra, nos somete ante el Señor, nos dolemos, pero hermanos, eso Dios lo ve con agrado. Mira, Él se golpeaba el pecho y decía: ese fue a su casa justificado. Dice el Salmo 51 del 16 al 19. Salmo 51 del 16 al 19. Porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quiero obras, no me interesa ese tipo de cosas. No quieres holocaustos. Pero ¿cuáles son los sacrificios de Dios? Estos sí son los que a Él le agradan. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces, escúcheme bien, te agradarán los sacrificios de justicia. Ya no son obras de justicia las que usted y yo hacemos.
Él ve con aroma grato, dice, ve a sus hijos. El holocausto o ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre su altar. Hermanos, esto fue una oración que dijo David, recuerden, después de haber pecado con Betsabé, el adulterio, de haber matado al esposo que era Urías. Recuerden que él hizo toda una trama para hacer eso. Ahora vamos a leer la primera parte después. El corazón contrito y humillado le agrada a Dios, hermanos, le agrada al Señor. Eso lo dice la Escritura. Dios jamás lo va a despreciar. Dios solo se agrada en las obras de sus hijos porque son por gracia, por agradecimiento, sin interés de ganar ningún mérito para la salvación, sin justicia propia. En cambio, las obras de los impíos, es decir, como las del fariseo, son obras de justicia para ganarse el cielo, son trapos inmundos para el Señor, nos dice Isaías 64:6. Las buenas acciones de su pueblo son además obras que Dios preparó de antemano. Por eso además no tenemos de qué gloriarnos, nos dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Él. Son obras preparadas de antemano, o sea, más nos derriba totalmente. ¿De qué nos jactamos? Si cada cosa que hacemos buena es por pura gracia de Dios finalmente. Pero eso sí, cuando usted y yo nos equivocamos y pecamos, ahí sí la responsabilidad es de nosotros. Esas obras son hechas en Cristo y para Cristo. Obedecemos porque amamos a Cristo, no solamente porque la Biblia lo dice, y espero que me entienda lo que estoy diciendo. El cristiano verdadero obedece no solamente porque la Biblia lo dice, obedece porque ama obedecer, porque lo hace en Cristo y para Cristo. ¿Sí me hago entender? El fariseo obedece generalmente porque lo dice, pero no porque lo ama hacerlo. Nos dice la palabra que la tristeza que es según Dios, eso está en 1 Corintios 7:10, produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte, hermanos. Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. El remordimiento lleva a la muerte, el arrepentimiento lleva a la salvación. El arrepentimiento verdadero produce un dolor intenso en el corazón. Se golpeaba el pecho, principalmente por ofender a quien nos dio la vida, a quien nos rescató de las tinieblas, a quien dio todo por nosotros. Es ver el pecado como es, hermanos, escúcheme bien, como algo abominable, pues así lo ve el Dios tres veces santo. Escúcheme, por eso el cristiano verdadero no justifica el impío ni justifica el pecado de los demás. No es un simple remordimiento, no es un simple dolor por haber ofendido a un tercero, aunque también nos duele ofender a un tercero, por supuesto, pero ese no es el arrepentimiento verdadero, o por sufrir las consecuencias del error. Claro, pequé y va a haber unas consecuencias a mi vida. Ese no es el arrepentimiento. Se me van a venir pruebas, se me van a venir dificultades, me va a botar mi mujer, me van a echar del trabajo. No, hermanos, el cristiano no llora por eso. Esto no viene, hermanos, si es así, de un producto, de un cambio real en el corazón. Esto lleva a la muerte, esto lleva a condenación. El arrepentimiento verdadero nos hace ver a Dios y al pecado radicalmente diferente totalmente. Nos conduce al juicio propio de nuestros actos. Es dolor en el alma de ver que el mismo Hijo de Dios tuvo que morir en una cruz por nuestros sucios pecados. Entiende que su obra, la de Cristo, era indispensable, única, para poder tener acceso al cielo. Ve las llagas de Cristo, su costado sangrante, su clamor soportando la ira divina, como el acto más grande de misericordia y amor. No puede reclamar nada un verdadero cristiano. Se siente indigno de esa obra. No quiere volver a pecar, sería un miserable. Quiere obedecer. Cristo es precioso, se deleita en su ley. Anhela servir al Dios vivo. Entiende por fin el significado de la palabra gracia. Su favor inmerecido. Nos pone como reyes siendo unos mendigos, hermanos. Hermanos, no merecemos tanto amor. Esto nos aplasta ante su poderosa mano. Humilla el ego del hombre, resalta la gracia de Dios. Este es el evangelio verdadero, hermanos. El verdadero arrepentimiento. Pero amigo,
No le puedo decir hermano, amigo. Si usted nunca ha sentido esto en su vida verdaderamente, y usted tiene que ser sincero con usted mismo, porque usted puede engañar a cualquiera, pero ante el Señor, del Señor nadie ni se burla ni lo va a engañar. Si usted nunca ha sentido esto, humíllese ante el Señor. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Él no desprecia el corazón contrito y humillado. Eso es lo que a Él le agrada, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, hermanos. Usted puede llevar mucho tiempo yendo a una iglesia, gloria a Dios, porque por lo menos está expuesto al Evangelio. Pero hermanos, si usted nunca ha sentido este peso del pecado, ese dolor por pecar, por humillarse, o sea, humillado ante el Señor, por ofender a quien le dio la vida, usted no es salvo. Se lo digo sinceramente, usted no es salvo. Usted necesita humillarse y ir y mirar a Cristo y pedir perdón. Pero eso sí le garantizo que el Señor es amplio para perdonar y sus pecados van a quedar borrados inmediatamente. Arrepentimiento renovado, hermanos. 4º capítulo. ¿Qué es el arrepentimiento renovado? Es una vida constante de arrepentimiento. No solo al principio, porque eso enseñaban, usted ya arrepintió, ya tranquilo, fresco, no se preocupe. No solo al principio, es seguirse arrepintiendo día a día. Aunque sabe que sus pecados ya fueron perdonados, anhela dejar de pecar. Tristemente, y lo denuncio públicamente, y ya lo he hecho varias veces, Sergio Ruiz en Medellín enseña algo contrario a eso. Tristemente. Sergio Ruiz dice, usted ya fue perdonado, tranquilo, esos cristianos que se la pasan llorando por el pecado. Hermano, ¿cómo me gustaría que ese hombre leyera a los puritanos, leyera a Pablo? Y ahorita vamos a ver varios ejemplos de cristianos. Tristemente, ojalá no sea uno de esos falsos maestros. Sacó una serie que se llama Morales y Libertini. Y Libertini era un cristiano que supuestamente vivía así. Dice, usted es un legalista si es de los que llora cuando peca. Ya el Señor ya lo perdonó, ya le pídale perdón, eso ya tranquilo, no se preocupe. El cristiano verdadero anhela dejar de pecar, anhela dejar de pecar. Y esto es el arrepentimiento renovado. No teme la condenación, él teme es pecar, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces nosotros no debemos pecar porque me voy a condenar. El cristiano nunca está diciendo, ay, entonces si hago eso me voy a condenar. No, hermano. El cristiano anhela dejar de pecar, él teme pecar, él teme volver a caer. Se ve indigno cuando cae, él se aborrece, él se duele. Su conciencia es cada vez más exigente, cada vez es más limpia. No se conforma con solo pedir perdón. No es suficiente, él no quiere volver a hacerlo, pues deshonra a su Señor. Él anhela no solo ir al cielo, él anhela librarse de su carne. Como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de carne? ¿De este cuerpo de muerte? Él anhela librarse de su carne, de pecar. ¿Por qué? Porque quiere ser semejante a Cristo. Spurgeon decía, si ustedes pueden tener paz y sin embargo vivir todavía en pecado, fíjense bien, ustedes no han sido regenerados. Si ustedes pueden vivir en la iniquidad y sin embargo tener paz en sus conciencias, esa conciencia está cauterizada y muerta. Mas el cristiano, cuando peca, comienza a dolerse, sino en el mismo momento en que cae. No pasa mucho tiempo antes que la vara de su padre le golpee la espalda y comience a llorar. Veamos unos ejemplos. David clamando misericordia, consciente de su maldad al pecar y a quien estaba deshonrando. Él decía en el Salmo 51, del 1 al 4, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Mire, había pecado, ya era hijo de Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, igual que el otro. Se golpeaba el pecho, eso es lo que estaba haciendo David. Y he hecho lo malo delante de tus ojos.
para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y esto de David no es para justificar el adulterio, ¿no? Porque muchos cristianos libertinis justifican el adulterio con cosas como esta, pero recuerden que es que aquí hay una cosa diferente entre antes y después de la cruz. ¿Cuál es la promesa? La promesa del Espíritu Santo que iba a morar en nosotros. Usted jamás ve a un Pedro haciendo una cosa de esas, a un Pablo, ni nada de eso. Pero vamos a ver otro ejemplo. También antes de la cruz, Pedro lloró amargamente. Negó 3 veces al Señor y 3 veces el Señor le preguntó si lo amaba después. Mateo 26 del 69 al 75, acompáñenme. 26 del 69 al 75. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices, no sé. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera, subraya esa palabra, lloró amargamente. Mire qué pasó después. Después en Juan, él le dice al final, le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y él dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. ¿Podríamos nosotros decir esas palabras con confianza? Señor, tú sabes que te amo. 3 veces lo negó, 3 veces le preguntó. Dice Thomas Brook, mira lo que dice Thomas Brook. Clemente cuenta, un padre de la iglesia, Clemente, cuenta que Pedro se arrepintió de tal modo que toda su vida después, cuando oía el canto de un gallo, escúchenme bien, caía de rodillas y lloraba amargamente pidiendo perdón por su pecado. Él ya había sido perdonado, pero él volvía y volvía y volvía, se sentía indigno otra vez. Oh almas, y miren lo que yo les decía hace un momento, podéis pecar fácilmente como los santos, pero ¿pueden arrepentirse como los santos? Muchos mencionan el pecado de David y de Pedro como excusa para sus debilidades, pero no pueden arrepentirse como David y Pedro, y por tanto han de perecer para siempre. Así son muchos. Es que Pedro, es que David, pero arrepiéntase como Pedro y arrepiéntase como David. Listo, vamos a coger a alguien después de la cruz, vamos a ver a Pablo. Pablo se veía como miserable, no quería volver a pecar, aunque fuera mínimo, quería ser librado del pecado. Romanos 7, del 15, ya les digo de cuánto. Desde el 15. Romanos 7 desde el 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que, subraye por favor esta palabra, porque esta cita también la utilizan mal los falsos maestros y los falsos creyentes para su propia perdición, como el mismo decía Pedro de Pablo, que sus cartas son difíciles de entender y uno las utiliza mal para su propia condenación, sino lo que aborrezco. Entonces ellos justifican sus pecados, pero es que ellos aman sus pecados. ¿Sí me entiende la diferencia? Eso hago,
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo lo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, Él quiere hacer el bien, pero muchas veces no podemos, porque nos toca velar. Por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Escúcheme, que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Unos que antinomianos, que odian la ley de Dios y que es una carga obedecer al Señor. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el clamor de un cristiano. El clamor de un cristiano no es simplemente esperar la segunda venida de Cristo para ir al cielo. Eso lo quieren hasta los impíos, hermano. Los impíos quieren ir al cielo, pero no quieren dejar sus pecados. El cristiano verdadero se quiere ser librado, ¿para qué? Para no pecar más. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, Pablo no era un mundano. El que está hablando acá no era un mundano, no era un cristiano libertini, como enseñaba este señor. No, él no estaba enseñando eso. Pablo era una persona que vivía en santidad. Él era alguien que decía, imíteme a mí como yo a Cristo. ¿Qué le pasaba a Pablo? Que aún el pecado más pequeño, tenía una conciencia cada vez tan limpia, que a un pecado tan pequeño lo veía como pecaminoso y mundano y malvado. Ese era Pablo el que estaba hablando ahí en ese momento. Entonces no nos justifiquemos ni en David, ni en Pedro, ni en Pablo para pecar. Hermanos, iglesia, ¿entendemos lo horrible de nuestro pecado? Les voy a hacer varias preguntas para que cada uno de nosotros meditemos. ¿Entendemos a quién ofendemos cuando pecamos? ¿Entendemos que Cristo fue castigado por nuestras maldades, pecados y rebeliones? ¿Realmente entendemos eso? ¿O simplemente lo sabemos? Yo estoy seguro que aquí todos sabemos que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Pero realmente lo entendemos, hermanos? ¿Entendemos que toda la ira divina recayó sobre el Hijo, sobre Cristo? ¿Entendemos eso? Sí, Él fue a la cruz, soportó la ira de Dios. ¿Entendemos eso, hermanos? Ahí está el punto, ¿entendemos eso? Ve preciosa su obra, se entristece, llora, medita, agradece por ello. O sea, cuando de pronto usted hable una palabra y ve, dice, el justo murió por los injustos, ¿se ha derramado en llanto alguna vez? ¿Ha dado gracias por esa palabra? Que el que no conoció pecado por nosotros hizo pecado. ¿Ha llorado verdaderamente? ¿Hemos sido quebrantados, humillados, arrodillados ante el Señor? Hermanos, ¿seguimos arrepintiéndonos verdaderamente? Es un nuevo nacimiento. Él no nos rescató del mundo para que siguiéramos en el mundo y en el pecado. Sería absurdo. Él nos rescató para tener para sí un pueblo celoso de buenas obras. ¿Clamamos por misericordia como David? ¿Hemos clamado por misericordia como David? ¿Hemos llorado amargamente como Pedro cuando somos infieles al Señor? ¿Lo hemos hecho verdaderamente? ¿O solo lloramos por nuestros problemas? Hermanos, ¿clamaría como Pablo para ser librado de su cuerpo miserable de muerte? O sea, ¿realmente quiere ser librado de pecar? ¿Anhela dejar de pecar o solo anhela ir al cielo? Les decía, los impíos quieren ir al cielo, pero seguir en sus pecados. Dice Spurgeon, ustedes tienen miedo a de la condenación, pero no tienen miedo de pecar. Tienen miedo del infierno, pero no le temen a sus iniquidades.
Tienen miedo de ser arrojados al pozo, pero no temen endurecer sus corazones contra sus mandamientos. ¿No es verdad, oh pecador, que le tienes pavor al infierno? ¿No es el estado de tu alma el que te turba, sino el infierno? Si el infierno fuera extinguido, tu arrepentimiento se extinguiría. Y ojalá que eso no sea el caso de alguno de nosotros. Si los terrores que te esperan fuesen eliminados, pecarías más pérfidamente que antes, y tu alma se endurecería y se rebelaría contra tu soberano. No se engañen, hermanos míos, en este punto. Examínense para comprobar si andan en fe. Pregúntense si tienen el arrepentimiento para vida, pues podrían andar humillados por un tiempo, ojo acá, y sin embargo no arrepentirse nunca delante de Dios. Muchos avanzan más allá de esto y sin embargo están destituidos de la gracia. Podría ser posible que confieses tus pecados sin arrepentirte. Podrías acercarte a Dios y decirle que eres un miserable. Podrías enumerar una larga lista de tus transgresiones y de los pecados que has cometido, sin un sentido de la horripilación de tu culpa, sin una sola chispa de odio real de tus acciones. Podrías confesar y reconocer tus transgresiones y sin embargo no sentir un aborrecimiento por el pecado. Amigo, si usted se cree una buena persona, muy correcto, muy moral, que merece ir al cielo, le quiero decir que el Señor lo ve a usted como un orgulloso, un fariseo y un hipócrita. Si usted muriera hoy, las puertas del cielo serían cerradas en su cara y habría un camino directo desde allí al infierno. Usted debe reconocer su maldad, humillarse ante el Señor, llorar por sus pecados, pedir perdón, clamar misericordia y arrodillarse ante Cristo y decirle: sé propicio a mí, pecador. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amigo, si ha venido mucho tiempo a esta iglesia y no se ha arrepentido, hermano, vaya a Cristo, vaya a Cristo. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Esto es lo más importante que usted debe hacer hoy en su vida. Hermanos, el verdadero arrepentimiento se renueva cada día. Cada vez es más exigente en obedecer los mandamientos y menos tolerable con el pecado y el mundo. Es haber nacido de nuevo, con frutos dignos de arrepentimiento, de llorar por pecar, de cambiar, de aborrecer el pecado, de haber sido transformado en mente y corazón, de tener nuevos afectos, de no usar la gracia y la cruz de Cristo como ocasión para pecar como hacen muchos, sino al contrario, es su mayor incentivo para obedecerlo. Cada día entiende y valora más a Cristo y su bendito sacrificio. Mira la cruz y llora por tanto amor inmerecido. Cada vez que cae, por más pequeño que parezca, ve como si estuviera pisoteando la mayor muestra de amor de su Salvador. Su humillación, la de Cristo, para que nosotros también reináramos con Él y fuéramos exaltados. Sabe que al pecar le está siendo infiel a su Señor, que no es digno de ser llamado su hijo, no se está conformando a su imagen. Él se avergüenza, se entristece, se aborrece y le duele el corazón por deshonrar a su Redentor. Él no se conforma solo con pedir perdón. Él no quiere volver a pecar, teme volver a hacerlo. No justifica el pecado, Él no se excusa, no le echa la culpa a nadie, Él asume su propia responsabilidad. Clama a Dios para que lo ayude, odia pecar, jamás se deleita en hacerlo, quiere ser librado de volver a caer. Dice como Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él llora como Pedro amargamente, clama como David, porque contra su Dios ha pecado. Si es así, hermano, allí hay vida espiritual, usted no está muerto en pecados y delitos. De lo contrario, humíllese ante Dios. Nos hemos podido llamar hermanos, pero podemos no ser hermanos. Humíllese ante Dios, clame por misericordia, porque cualquiera que se enaltece será humillado en la muerte eterna, en el infierno eterno.
y el que se humilla será enaltecido en el cielo, en la vida eterna. Hermanos, quiero terminar leyendo esto de Spurgeon. Algunos dirán: Señor, de pronto usted allá donde está, usted dice: yo nunca he sentido esto, yo me he esforzado en arrepentirme, pero no he podido. Realmente nunca he visto esto que hoy leímos y que dice la Escritura. Algunos dirán: Señor, he estado tratando de arrepentirme durante largo tiempo. En penas y aflicciones he estado orando y tratando de creer y haciendo todo lo que pueda. Les diré algo: lo intentarán por tiempo indefinido antes de ser capaces de hacerlo. Esa no es la forma de alcanzarlo, hermanos. La manera en que puede arrepentirse es por la gracia de Dios, creyendo y pensando en Jesús. Si viera el costado sangrante, la corona de espinas, las lágrimas de angustia, si tuviera una visión de todo lo que Cristo sufrió, no tengo temor de afirmar que se volvería a Él en arrepentimiento. Apostaría a la reputación que yo pudiera tener en las cosas espirituales, afirmando que un hombre no puede, bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios, contemplar la cruz de Cristo sin un corazón quebrantado. Si no fuera así, mi corazón sería diferente del de todos los demás. No he conocido nunca a nadie que hubiera reflexionado y mirado la cruz, que no hubiera descubierto que la cruz engendró arrepentimiento y engendró fe. Miramos a Jesús y queremos ser salvos, y luego decimos: sacrificio admirable que Jesús haya muerto así para salvar a los pecadores. Si quieres la fe, debes recordar que Él la da. Si quieres arrepentimiento, Él también lo da. Si quieres vida eterna, Él la da liberalmente. Él puede forzarte a sentir tu gran pecado y llevarte al arrepentimiento por la mirada de la cruz del Calvario y el sonido del mayor y más profundo clamor de muerte: Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, eso engendrará arrepentimiento. Eso te hará llorar y decir: ay, mi Salvador sangró y mi soberano murió por mí. Amigo mío, amado mío, si quisieras tener arrepentimiento, este es mi mejor consejo. Mira a Jesucristo, y que el bendito dador de todo arrepentimiento para salvación te guarde de los falsos arrepentimientos y te dé ese arrepentimiento que existe para vida. Señor Padre Santo, ay Señor, mira, Señor, tal vez nos hemos esforzado, Señor, en tratar de arrepentirnos, Señor, pero eso es imposible si no miramos a Cristo. Miramos su costado sangrante, su llaga, Señor. La cruz engendró arrepentimiento. La obra poderosa de Cristo nos lo hizo. Padre, por favor, te lo pedimos, Señor, haznos mirar a Cristo más. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, Señor. Ay, Él se llevó el veneno del pecado, Señor, el veneno del pecado. Ay, se hizo pecado por nosotros se hizo pecado. Señor, perdónanos si ha habido hipocresía en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro decir, en nuestro actuar. Padre, concede arrepentimiento, Señor. Padre, que no nos vayamos a llevar una sorpresa. Si un día nos presentamos ante ti, tú nos digas Señor, Señor, y le digamos Señor, Señor, y tú nos digas, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Padre, la cruz nos va a hacer vivir y amar tus mandamientos cada día más. Te lo pedimos, Señor, glorifícate en esta iglesia, Señor, en este pueblo, Señor. Amén y amén.